Y bien, nosotros continuamos con esta cobertura especial de la tormenta Isaac. En este caso, la desesperación se apodera de residentes del sector La Ciénega en el Distrito Nacional por temor a ser afectados por los posibles efectos de la tormenta Isaac, fenómeno que amenaza en convertirse en huracán. Nuestra compañera Rosani Zapata tiene la historia sobre este tema. La angustia en esta barriada no se detiene. Mientras los adultos analizan qué hacer en caso de emergencia, los niños juegan ajenos a los daños que podría provocar. Quiero que ese río salga o algo por el estilo, pero Dios es el único que sabe. Uno está asustado porque no tiene a dónde ir con esa lluvia. Que se dañan la cama, los trates, muchas cosas se dañan. Y tiene la gente que está corriendo para allá arriba, para la escuela, para poder sobrevivir. Algunas familias empiezan a adoptar medidas preventivas ante los posibles efectos del fenómeno, pero otras solo están a la espera. El temor de nosotros es los niños, no es nosotros. Los niños que sufren mucho cuando el río sube, porque el río se desborda por aquí. Cuando el río sube, viene, llega hasta ahí y se mete en toda esa casa. Aquí no se ha metido porque no ha llegado la tormenta. Otro problema que afecta a esta barriada es la fiebre, que ha llegado a diferentes familias. Que es un brote de fiebre y nadie lo sabe. Ahí hay una familia que son 5 en la casa. En mi casa hay una, con fiebre así de la nada. También residentes en el sector La Barquita empezaron a recoger sus pertenencias para evitar perderlas ante el posible paso del fenómeno. Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia Peravia fue activado para adoptar medidas preventivas ante los posibles efectos que pudiera provocar el paso de la tormenta Isaac por el territorio nacional en caso de convertirse en huracán. Representantes de esta provincia de la región sur se reunieron para poner en marcha un plan para antes o después del desplazamiento de la tormenta Isaac por el país. Preventiva ante el paso de la tormenta Isaac que se aproxima en el territorio nacional. Para eso, las autoridades competentes, igual como lo hacen como siempre, tomando medidas para tener siempre la precaución de que no se pierdan vidas humanas y que todo permanezca bien. Estamos aquí reunidos para que el impacto del fenómeno que esté cerca de nuestra provincia, disminuir lo que es los riesgos de las vidas y de las propiedades de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Peravia. Las autoridades de la provincia de Peravia supervisaron este jueves los lugares de riesgos vulnerables a posibles inundaciones para orientar a sus residentes sobre las medidas de prevención que serían ejecutadas por la tormenta Isaac. La Defensa Civil ha acuartelado a sus miembros para auxiliar a los vanilejos ante las lluvias que podría provocar el paso de la tormenta. Y seguimos al sur del país, donde los organismos de emergencia de la provincia de San Cristóbal fueron activados este jueves ante el paso de la tormenta Isaac, mientras que entre residentes de la orilla del río Nigua prevalece el temor por posibles inundaciones de sus viviendas en caso de una crecida del acuífero. Nuestro compañero Agustín Sánchez tiene el reporte desde San Cristóbal. Los organismos de emergencia en el municipio de Jaina se reunieron para adoptar medidas que puedan preservar vidas. Ante la llegada de la tormenta Isaac, las medidas fueron tomadas en sesión llevada a cabo en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Jaina con las distintas instituciones de socorro. Tenemos el plan municipal de emergencia y dentro de ese plan contemplamos lo que son las acciones que tienen que ver primero con los refugios. Es el kilómetro 17, Bellavista, Los Cangrejos y Los Platanitos. Tenemos también como zona vulnerable Los Palmares, y las 2 oficinas. También se ha tomado la decisión de activar todas las unidades de primera respuesta, un equipo élite de 30 personas capacitadas en todo tipo de eventualidades de rescate. Pero la preocupación de los que habitan a orilla del río Nigua en San Cristóbal es mayor. Muy preocupado, yo misma estoy muy nerviosa. Imagínese, yo tengo una hija ahí que tiene 3 niños. Y ya usted sabe que uno no encuentra, y yo pensando qué vamos a hacer, dónde vamos a ir. Aunque yo tengo familia que están distantes, ¿ve? Que yo puedo, pero uno está nervioso, preocupado. Estamos asustados porque esta cuestión que viene por ahí, ya que no ha afectado tanto,
Imagínense ahora, si vuelve y pasa otro. Creo que el Señor es muy grande y puede evitar eso. Si no lo veía, nosotros estamos en aprieto. Brigadas del ayuntamiento del municipio de Jaina trabajan en podas de árboles y como muestra esta imagen, muchos ya comenzaron a pasar vicisitudes para poder llegar hasta sus hogares. Ante el eminente paso de la tormenta Isaac por territorio dominicano, las aguas del río Nigua representan un gran peligro para todos los que viven a orilla de esta fuente acuífera. Desde el río Nigua en San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. Así están las cosas en Peravia, mientras la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Genara Margarita Santana, afirmó que es inconcebible en estos momentos de huracanes y tormentas hablar de austeridad en lo que se refiere al Ministerio de Salud Pública, ya que es importante educar a la población debido a las enfermedades que se producen. En este preciso momento no se puede hablar de austeridad con lo que concierne a campaña y a educación. Es que no, porque si no se puede convertir en una catástrofe. Margarita Santana afirmó que si se aplican medidas de austeridad al Ministerio de Salud Pública en el mes de septiembre, tendrán que enfrentar problemas mayores debido a las epidemias y enfermedades infectocontagiosas que tendrían que enfrentar. Y ahora pasamos a Puerto Rico, donde se preparan, o donde ya está siendo afectado por prolongadas lluvias en la zona este y sur, provocadas por la tormenta tropical Isaac. El Servicio Nacional de Meteorología advierte que las lluvias se extenderán por las próximas 48 horas en la Isla del Encanto. Isaac produjo olas de hasta 3 metros en el Mar Caribe, causando inundaciones en ciertas zonas del este y sur de Puerto Rico, mientras el gobierno abrió 428 refugios. Los meteorólogos de Estados Unidos dijeron que Isaac probablemente se convierta en huracán de categoría 1 antes de este viernes, a medida que se desplaza y se acerca a la República Dominicana y Haití. También los expertos esperan que el fenómeno avance hacia Cuba como tormenta y que probablemente amanezca en Florida como huracán. Al director de la AMED, asunto: peligro público en silla de ruedas. Distinguido funcionario, con mucha frecuencia se violentan las disposiciones legales sobre el tránsito. El caso de este ciudadano a bordo de una silla de ruedas es la prueba más evidente, incluso en perjuicio de su propia vida. Captado con un celular, este hombre se desplaza agarrado de un minibús del transporte público a más de 70 kilómetros por hora, sin que el chofer de la guagua se percatara de que llevaba a alguien sujetado al vehículo. Lo lamentable es que ningún agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte se percató de esta imprudencia. En espera de su atención, atentamente, Noticias Telemicro. En las internacionales veamos cómo hacen campaña los candidatos a la presidencia de Venezuela. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos ofrece los detalles. Adelante, Anabel. Muy buenas tardes, gracias. En Venezuela, los candidatos a la presidencia de ese país, el actual presidente Hugo Chávez y Enrique Capriles, tratan de conseguir más electores a través de maquinarias publicitarias muy especiales, en las que el mandatario le lleva la delantera a su oponente. Veamos esta y otras informaciones internacionales a continuación. Los actos de Hugo Chávez son extremadamente elaborados en escenarios grandes, con equipos de producción, transmisiones televisivas en directo e incluso el desplazamiento de partidarios.
Los de su rival, Enrique Capriles, son comparativamente pequeños en escenarios más diminutos, a veces el remolque de un camión y sin la difusión que tienen las presentaciones del presidente. La televisión difunde no solo los avisos de Chávez, sino también sus maratónicos monólogos presidenciales que son transmitidos obligatoriamente por cadenas de radio y televisión y que con frecuencia terminan siendo verdaderos actos de campaña. Seguimos en Estados Unidos, donde el presidente estadounidense Barack Obama y su rival para las elecciones de noviembre próximo, Mitt Romney, son retratados de manera muy negativa en la prensa de su país, más que en cualquier campaña reciente, según un estudio. El estudio indica que el 72% de las apariciones del demócrata Obama en los medios lo pintan de manera negativa, una cifra casi igual a la del republicano Romney, que se sitúa en 71%. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió ayer de la cárcel y fue ingresado a una clínica privada para ser operado por quinta vez de una lesión en la lengua, informaron las autoridades y su médico personal. El lunes, el médico personal del exmandatario Alejandro Aguinaga dijo que Fujimori tiene un rebrote de una lesión hacia la parte anterior de la lengua, lo que significa que necesita un tratamiento quirúrgico. Al menos 48 personas murieron en enfrentamientos entre dos tribus rivales en el distrito de Río Tana, en el este de Kenia. Además, numerosas personas resultaron heridas y 70 cabezas de ganado fueron sacrificadas en el ataque, cometidos por miembros de la tribu Pocomo contra la tribu Orma en un aparente acto de venganza. Y más de 40 personas murieron en lluvias monzónicas en Pakistán e India. En el estado de Rajasthan, en el norte de India, al menos 20 personas murieron desde el pasado martes. Las lluvias allí fueron consideradas por meteorólogos locales como las más intensas en más de 30 años. Unas 20.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares debido a las inundaciones. Funcionarios en Pakistán aseguran que al menos 20 personas murieron ayer miércoles. Con esta información concluimos nuestro segmento internacional por el día de hoy. Que pasen todos un feliz resto de la tarde. Gracias, Anabel de la Rosa, por informarnos sobre el mundo. Claro que sí, ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos, las medidas tomadas y anunciadas por el presidente Medina obliga a reestructurar en Cancillería. Conozca los